Bueno, pues muchísimas gracias por este esfuerzo doble que hace el Instituto de traducir mi español para ustedes en italiano y en inglés. Agradezco la invitación que se me hace. Soy Ana María Jiménez, vengo de México, un país de 120 millones de habitantes y que según los datos estadísticos de mi país, durante el año 2012 tiene casi 52 millones de pobres. Quizá por eso es que me han pedido a mí que pueda compartir con ustedes una breve reflexión a la que se ha titulado Cuando la Iglesia ora por los pobres, ¿por qué oramos exactamente? ¿Qué es lo que pedimos los cristianos cuando oramos por los pobres? Comparto entonces con ustedes 3 breves reflexiones que al igual que lo que dijo la doctora, son trabajos basados en el magisterio de la Iglesia. Primeramente, Dios como fuente de todo bien. Dios es la fuente de todo bien y Él, que es el máximamente rico porque todo lo tiene y nada le falta, y tiene tanto que hasta con su amor pleno logró crear el mundo para hacernos a nosotros, sus hijos, una morada, ha tenido que deshacerse de su grandeza para hacerse similar a nosotros. Este Dios pleno, que ha visto que sus hijos nos extraviamos en el camino, ha tratado de rescatarnos y para eso se ha despojado y trata de ser similar a nosotros. Él, el rico, el que todo lo tiene, el que todo lo puede, se transforma en uno de nosotros, los pobres. Dios ha elegido este signo de amor grandioso para que nosotros, sus hijos, volvamos al camino recto. Él se ha enamorado de nosotros y ha sido capaz de dejar su divinidad para rescatarnos. La pobreza de Dios es un signo de amor. La pobreza fue abrazada por Dios como un gesto de amor para igualarse a los hombres. Quizás suene loco, pero ese es el amor que Dios nos tiene. La pobreza entonces, la pobreza de Cristo, es un llamado al buen camino para que todos los hombres y las mujeres de la historia, los que queramos encontrarlo, tengamos que recorrer esta vía, la vía de la pobreza, para despojarnos del camino equivocado y regresar a la senda que Él nos traza. Este Cristo, cuando le preguntan, ¿quién eres tú? ¿Eres el Mesías o tenemos que esperar a otro? Respondió, miren que los ciegos ven, miren que los cojos andan y a los pobres se les anuncia el reino de Dios. Y luego dijo, lo que hagas a uno de estos, el más pequeño de mis hijos, me lo haces a mí. Volcó entonces nuestro Dios la atención de los creyentes hacia la caridad, para encontrar en los necesitados, en los pobres, otros Cristos. Y todo esto deriva en que todo lo que hacemos a los pobres, lo hacemos a Cristo mismo. Con esto cerramos la primera idea. Dios como fuente de todo bien. Segunda idea, la parte central de esta charla. ¿Qué pedimos los cristianos cuando oramos por los pobres? Cuando oramos por los pobres, pedimos a Dios que su providencia se haga presente. Algunas veces lo hacemos esperando que ocurra algo milagroso. Cuando yo preparaba esta charla, pregunté a sacerdotes, a empresarios, a padres de familia, a académicos, ¿qué es exactamente lo que tú pides cuando oras por los pobres? Y fue increíble lo que me contestaron. Desde quien me decía que cuando oraba por los pobres pedía que pronto tuvieran trabajo los pobres, hasta quien me decía que esperaba que en algún momento la situación económica del mundo cambiara. Sin embargo, muchas veces esperamos que ocurra algo milagroso, como si nuestra oración por sí misma lograra que del cielo bajara la solución para terminar con el problema de la pobreza. Otras veces esperamos que las grandes empresas dejen de lucrar para que haya menos pobres. Otras veces también esperamos que alguien, cualquier otro, haga algo para que se terminen los pobres. Cuando pedimos por los pobres, también pedimos a Dios, esto es lo que yo estoy diciendo, lo que escuché de las personas. Cuando pedimos por los pobres, también pedimos a Dios que dé a los necesitados fortaleza para aguantar su miseria. Siempre buscamos, o bueno, estoy resumiendo lo que recibí en respuesta, buscamos la solución de la pobreza en algo ajeno a nosotros. Obviamente, es posible que cuando pedimos o cuando la Iglesia ora por los pobres, pidamos esto, fortaleza para los necesitados, para aguantar su miseria. Obviamente pedimos virtudes para que los pobres puedan vivir su pobreza. Pero en realidad, cuando nosotros pedimos por los pobres, decir, Señor,
te pedimos por los pobres equivaldría a decir, o más bien debe equivaler a decir, te pido, Señor, el regalo de poderte ver en los necesitados. Te pido que pueda yo hacer algo por ellos con mi caridad. La verdadera oración cristiana por los pobres inicia con la compasión. La verdadera oración cristiana por los pobres inicia con la compasión, sufrir con ellos. Y solo esta oración compasiva nos ayuda a entender el verdadero significado de la pobreza. No podemos entender la pobreza si no la vivimos, si no la sufrimos, si no la tocamos, si no la sentimos, como lo decías tú. La verdadera oración por los pobres es pedir a Dios ayuda para participar en nuestros países en lo que se requiere, de modo que haya justicia para ellos. Orar por los pobres es elegir a las autoridades que realmente busquen la paz y la justicia. Orar por los pobres no es ser indiferente a las diferentes formas de pobreza que viene anunciado el Papa en el mensaje de Cuaresma de este año. Hay pobreza material, pobreza moral y pobreza espiritual. Orar por los pobres es entonces aprender a compartir los dones que recibimos de Dios. Nadie es tan pobre que no tenga nada que compartir a otro. Nadie es tan pobre que no tenga algo que dar. Tengo el ejemplo en México de un grupo de mujeres pobres que han sido incluso premiadas por la Organización de las Naciones Unidas. Ellas se hacen llamar las patronas. Viven en un pueblo de Veracruz que es uno de los estados más pobres. Cerca de sus casas pasa un tren que viene de Guatemala y que lleva sobre el tren llamado La Bestia, apodado La Bestia, una gran cantidad de migrantes que cruzan de Guatemala por México para llegar a Estados Unidos. Estas mujeres son campesinas, muchas de ellas no saben leer, muchas otras tienen 2 o 3 hijos que mantener e incluso son madres solteras. Pues bien, las patronas, como se hacen llamar este grupo de mujeres que han sido incluso reconocidas a nivel internacional, logran alimentar aproximadamente 100 personas migrantes día con día que pasa este tren llamado La Bestia y que de la nada obtienen recursos para poder ayudar a los más pobres. Nadie es tan pobre que no tenga algo que dar. Cuando oramos por los pobres, en fin, debemos recordar que somos administradores de los bienes que recibimos. Los bienes que tenemos son dones de Dios. Y el gran problema de la pobreza no es la ausencia de bienes, sino es la pésima distribución de los mismos. Hace rato platicábamos después de la comida, en mi país está el hombre más rico del mundo, Carlos Slim. Me lo decían, ¿no? Pero también es un país en el que la distribución de la riqueza hace pues que convivan diferentes Méxicos. Perdón que hable de mi país, pero es la experiencia en Latinoamérica diferente a la que se vive aquí en Europa. Cuando oramos por los pobres, entonces, debemos comprender que la oración que hacemos es una oración que no solo debe llegar a los pobres, sino que nos debe, en primera instancia, transformar a nosotros. Tercera idea, ¿cómo debe ser la oración por los pobres? Como toda oración, la oración que la Iglesia hace por los pobres debe ser primeramente con confianza, sabiendo que Dios, que es nuestro Padre, nunca nos dejará desamparados. Pero el principal componente de la oración por los pobres es la solidaridad, que es una cara de la caridad. Como lo hizo el buen samaritano, viendo en el necesitado el rostro del Señor. Si la oración que hacemos por los pobres no nos mueve a trabajar, si la oración que hacemos por los pobres no despierta nuestra creatividad para trabajar por ellos, entonces algo estamos haciendo mal. En conclusión, la Iglesia tiene en este momento, en la figura del Papa Francisco, una clara directriz de la actitud cristiana ante la pobreza. En lo individual, amando la vida austera y sencilla. Socialmente, denunciando las injusticias de la cultura del descarte a la que tanto se ha referido el Papa Francisco y compartiendo con generosidad todo lo que hemos recibido. La comunicación cristiana de los bienes nos dicta que ninguno de nosotros puede gozar de lo superfluo mientras haya quien carezca de lo necesario. Muchas gracias por su atención.